Tal vez algún pequeño comentario sobre el video. Cargue con la clase, ¿quién quiere comenzar? Abajo se dificultad. Bastante. ¿Quién está haciendo pues Lenny, a ver, cuéntanos. Muy agradecidos porque Dios nos ha permitido, a los que nos ha permitido vivir al lado de una mujer, ¿no? Porque ellas son como el respaldo que tenemos en nuestra casa, a veces inclusive ser escuchados, ser animados, y son una alegría, ¿no? Todo el tiempo es una alegría verlas al lado de él. Gracias. ¿Alguien más? ¿Un pequeño comentario? Iván, gracias. Han luchado muchas veces siempre contra los abusos, contra las opresiones y todo, y lograron que esto se les recuerde, y a veces a costa de sus propias vidas. Entonces, ya vemos muchos hombres, hay muchos hombres que por cosas niños, no sé, cuando llegan los seres humanos, cosas así, y bueno, y ese es un problema. Entonces, enfrentaban a militares, a ser despedidas, a tantas cosas iguales, lucharon, lograron. No estaban pidiendo nada por capricho, sino estaban siendo abusadas, explotadas, y pues no lo permitieron, a pesar de lo que digan, no lo permitieron y se hicieron respetar. Amén, amigo, gracias. ¿Alguien más, tal vez? A ver, David, gracias. Creo que algo importante, ¿no? El 8 de marzo, más que una celebración, es una conmemoración. No es tanto para decir feliz día por ser mujer, sino es, oye, hay cosas que hay que cambiar todavía. Entonces creo que la mejor celebración que podemos hacer, la mejor conmemoración a nosotros como discípulos, como hombres, es pensar y cuidar sobre cosas machistas que a lo mejor todavía podemos seguir teniendo, ¿no? Que a lo mejor pueden estar pasando en nuestras casas, en nuestras familias, y las mantenemos y no nos damos cuenta que están ahí, ¿no? Como pensar, ella es la mujer, ella es la que tiene que encargarse de la casa, ¿no? ¿Por qué no está hecho esto? ¿No? Pensar, eres demasiado sensible, cosas así, ¿por qué no? O sea, cuando no entendemos a la mujer esto, no nos ponemos en su lugar, o mantenemos cosas machistas, estamos yendo en contra del 8 de marzo y de ellas. Entonces creo que la mejor conmemoración sería eso, ¿no? Podemos pensar cada uno qué cosas machistas todavía tenemos. Gracias. Si mi esposa quería pasar a las mujeres, que lo dije, pasémosle también a Carlos Balón, porque es bueno considerarnos, saber lo que Dios nos ha permitido estar junto a ellas y valorar, ¿no? Como decía David, la verdad que tal vez todavía podemos tener algo de machismo, ¿no? Y no, la mujer es una persona que Dios puso al lado para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y nosotros lo mejor de ellas. Amémoslas, valorémoslas, de veras, y nuestro movimiento, algo que también pasa es, no se sabían, el mayor número siempre de miembros es de mujeres. Las mujeres evangelizan más, las mujeres están más ahí, siempre hay un porcentaje de un 20%, 30%, en varones menos, en general en el movimiento, en el mundo. Entonces las mujeres muchas veces han traído a sus esposos, a sus hijos acá, ¿no? Entonces valoremos eso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Vemos ahí el ejemplo de mujeres que murieron por algo, que murieron ellas porque tenían, por reclamar sus derechos, por cosas así, y ellas estuvieron dispuestas a defender, no claudicaron, no cambiaron, simplemente siguieron defendiendo hasta que tuvieron que morir muchas personas, pero siguieron defendiendo lo que ellas querían. En ningún momento fue negociable lo de ellas, ¿no? Ellas querían ser reconocidas, aunque voten, aunque puedan tener un sueldo digno, ellas no iban a negociar, o sea, les dan un sueldo digno pero no votan, simplemente estaban claros en lo que querían y lo lograron. Nosotros como cristianos tenemos pues lo mejor, ¿no? Que es la Biblia, la vida de Cristo, y algo que queríamos empezar a estudiar por este mes es la primera carta de Timoteo. Y la primera carta de Timoteo, pues hay varias cosas ahí, ¿no? En las cuales Pablo da recomendaciones a Timoteo. Es una carta que Pablo le escribe a Timoteo dándole recomendaciones para el mejor trabajo en la comunidad y la mejor convivencia en la comunidad. Entonces hemos querido pues ver las escrituras
y tratar de aprender de ellas. Tal vez hay recomendaciones que vengan al caso a nuestra iglesia, sí, o tal vez no, o tal vez hay otras recomendaciones. Pero veamos lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor le conceda gracia, misericordia y paz. Vemos en estos primeros versículos cómo se está describiendo Pablo a Timoteo. Y vemos que describe algo muy especial, resaltándole a él de una manera muy especial. Pablo escribe para confirmar la fe de Timoteo. Si él estaba diciendo que él es su hijo en la fe, él está diciendo que es su hijo amado y cuánto lo ama. Él está reafirmando a Timoteo, porque Pablo se fue y lo dejó en la iglesia de Éfeso porque había situaciones y Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, en que él iba a ayudar a la iglesia. Entonces luego de un tiempo le escribe y le dice eso, ¿no? Que es su hijo amado y que tiene mucha confianza en él. Dice también que con esto le confirma su fe y le confirma el amor. Uno puede decir, bueno, ¿y quién es el Timoteo, no? Tal vez yo, tú, o... Pues la verdad es que esta carta la podemos ver para todos. Todos somos Timoteo. O sea, aquí no es que alguien está al frente, gracias a Dios, nuestro único líder, nuestro único maestro es Jesús. Entonces todos somos Timoteo. Todos estamos dispuestos a ver esta carta y obedecerla. ¿Y dónde se confirmó nuestra fe y el amor que Dios tiene para nosotros? ¿En dónde se confirmó eso? En la cruz, justamente en nuestro bautismo. Ahí está confirmado. O sea, nadie nos tiene que decir, están listos, tú eres un hijo de Dios. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, varones. Y por eso está confirmado nuestra fe y el amor que Dios nos tiene profundamente. Quería empezar con las 10 palabras de Pablo. Ustedes son discípulos y tienen el Espíritu de Dios. Está confirmado en la cruz por medio de su bautismo. Vamos a seguir con la escritura, versículo 3. Dice la Biblia: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejan de enseñar dichas doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote en un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Es fuerte, ¿no?, la escritura. La carta es interesante, ¿no? Pero podemos aprender de ello, ¿no? A veces tal vez nos podemos sentir acusados o acusar a alguien. Pero Dios simplemente aquí está recomendándonos. Esta es una recomendación para toda la iglesia, para todos. Todos somos, como les decía Timoteo en este momento. O sea, Dios nos dio esa recomendación a cada uno de los discípulos. Quien se bautizó hace unas semanas, hace 15 días, hace un mes, hace 20 y pico de años. Para todos, todos tenemos la misma actitud que Dios nos está poniendo como sus hijos. Somos como Timoteo. Dios nos recomienda estar atentos a la sana doctrina, le dice a Timoteo. Y eso nos está recomendando a cada uno de nosotros, que cada uno debe estar atento a la sana doctrina. Cada uno de nosotros es responsable y guardián de qué estamos enseñando. Esa es la recomendación, que veamos siempre qué enseñamos cuando estudiamos la Biblia, qué enseñamos para nosotros, qué aprendemos. Lo único que Dios quiere es que lo único que enseñemos, valga la redundancia, sea la Biblia. Nada más que la Biblia. Que nos fijemos en ella, que cuidemos esa sana doctrina. Que no pongamos ahí nuestras ideas o ideas humanas, aunque parezcan buenas. A veces parece increíble un plan que parece espiritual, evangelístico y todo. Pero lo que está recomendando Pablo aquí es que, aunque parezcan buenas, nos sujetemos a la Biblia.
en la iglesia, en la enseñanza, en los estudios bíblicos, en el discipulado. No es de dar consejos, es de leer la Biblia y de compartir la Biblia y enseñar a nosotros y mostrar a nuestros discípulos que Dios nos ha permitido ayudarles la Biblia. La verdad que buenos consejos mejores que nosotros los pueden dar los psicólogos o gente preparada en diferentes áreas. Ese no es nuestro papel, dar buenos consejos. Nuestro papel como discipuladores es enseñar la Biblia. Además, ayudarnos mutuamente. Y también algo que dice ahí, dejar el pasado. ¿Sí le ven dónde dice esa parte? ¿Sí le entienden? Vamos otra vez a la escritura, ¿sí? Dice en el versículo 4: y de pretender atención a las leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Aquí estaba pasando de que había muchas culturas y estaban pensando ellos en las victorias del pasado, en lo que pasaba. ¿Y qué dice Pablo? Que eso se vuelven en discusiones interminables, en controversias, ¿sí? Escuchar las leyendas. Y también nos pasa a veces en la comunidad. Ya quedó, cuando la iglesia se vino acá, vinieron los misioneros a 23 años, ya quedó como leyenda. Ya quedó muchas cosas ahí, ¿no? Y lo que aquí Pablo está recomendando es que el pasado pues fue increíble. O tal vez no lo fue para algunos, ¿no? No sé, ya depende de cómo lo viviste. Y hablo como cristiano, no fue como fue tu pasado. Para mí fue increíble, fue una bendición, fue muy especial. Tal vez para algunos de ustedes no fue tan así. Pero es el pasado. Ya no puedo hacer nada. La cuestión es cuánto seguimos viviendo basados en las victorias del pasado. Y a veces a mí sí me pasa eso, ¿no? De que puedo estar viviendo de lo que hicimos en universitarios, de lo que hicimos antes, y no viniendo a la realidad, lo que Dios está haciendo ahora, en el ministerio, en la iglesia. Y a veces sí, pasa que nos metemos en discusiones interminables. Porque me parece que el plan de antes era mejor y el plan de ahora no es tan bueno. Regresemos al plan de antes, porque antes era así. Antes se administraba así. Antes se discipulaba así. Antes se evangelizaba así. Antes y antes y antes. ¡Qué bueno! Gracias a eso estamos nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Pero de aquí en adelante es lo que debemos preocuparnos. Lo que Dios quiere, cómo vamos a llegar a otras personas. Ya no vivamos, dice la Escritura, de victorias del pasado. El consejo es que ya no anhelemos el pasado. Podemos caer, como dice la Escritura, en discusiones interminables. Podemos aprender del pasado, por supuesto, pero no podemos cambiar el pasado. O sea, si tal vez para ti fue un pasado doloroso, no lo puedes cambiar. Necesitas dar la vuelta y seguir adelante, ver el futuro. Sí podemos aprender tal vez de los errores, porque somos humanos. La iglesia también peca, la iglesia nos equivocamos. Sí podemos aprender y hacer mejor las cosas. Además, como dice la Escritura, estas cosas lo que hacen, distraen del trabajo. Nos distraen de evangelizar. Porque nos metemos a ver el plan perfecto y la gente muriéndose espiritualmente afuera. Nos metemos a discutir de que yo hago bien, yo hago esto de acá y lo de acá y pasa esto. Y la gente buscando quién le enseñe la Biblia. Veía el fin de semana una señora ya como de unos 60 años ahí estábamos en el panecillo y le compartimos la fe con Magdalena, que está de visita, y ella decía: siempre he querido leer la Biblia, pero no ha habido quien me enseñe. Palabras de una señora de 60 años de Guayaquil. Dijo: pero no ha habido quien me enseñe. Hay mucha gente que quiere seguir aprendiendo de Dios. Como les digo, pues simplemente hay que seguir adelante. Nos distrae la evangelización, que es lo que Jesús nos envió, y que eso, como dice la Escritura, se lleva a cabo por fe, no por el mejor plan. Así que no es bueno discutir si el pasado fue mejor, el presente o el futuro. Es simplemente, lo mejor es creer por fe. Por fe van a seguir llegando personas, por fe se van a seguir bautizando. Si no es por fe principalmente, no funciona, hagamos lo que hagamos. Pablo también dice que lo importante es hacer las cosas por amor, que nace de un corazón sano. ¿Sí? Cuando haces algo por amor, no estás haciendo algo por rivalidad, o simplemente porque no tienes nada que hacer, o simplemente porque te toca hacer. Eso no es un corazón sano. Eso no es amar. Y eso nos dice Pablo, ¿no? Que no nos olvidemos
que hagamos las cosas por amor. Siempre será mejor ser un discípulo, al final dice la Escritura. Siempre será mejor tener el corazón de un aprendiz. Porque como dice ahí la Escritura también, a discutir, eso nos lleva a cegarnos y a creernos maestros. Y el peligro es ese, que cuando nos creemos maestros, que ya sabemos y que podemos enseñar mejor y tener mejores planes, pues ya no aprendemos, ya no somos discípulos. O sea, ya no somos seguidores de Cristo, ya somos maestros cuando nos creemos, como dice, y buscamos a veces salirnos por la nuestra. Pero la Escritura dice, no, son cosas que ni siquiera ellos no entienden y quieren seguir peleando por eso. Y podremos estar defendiendo lo indefendible, lo humano. O tal vez podríamos engañarnos a nosotros mismos por creernos maestros. Siempre será bueno regresar a lo básico. Somos discípulos de Cristo. Somos sus seguidores. Y es lo que está recomendando Pablo aquí. Por eso es mejor siempre tener el corazón de Jesús. Que dice la Biblia que él no hacía nada, absolutamente nada, que su padre no le dijera que hiciera. Eso dice la Biblia. Y es el corazón que debemos tener. Siempre buscar la sana doctrina en la Biblia y no hacer nada, ni aconsejar, ni discipular, ni liderar, ni estudiar la Biblia, si no vemos que la Biblia nos dice eso. No le aumentemos nada a la Biblia. Eso es cuidar la sana doctrina. Vamos a seguir en el versículo 8, por favor. Dice la Biblia: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instruido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que es de Dios, que Dios bendito me ha confiado. Sigue diciendo ahí Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a juzgar? Dice ahí en la Escritura. Pues muchas veces la ley, pero el problema de tener temor a la ley es si es que estamos haciendo lo incorrecto, si es que estamos pecando. La doctrina directamente de Cristo, ¿en qué se basa? En gracia, ¿no es cierto? Principalmente, y eso se define en amor, perdón y compasión. En eso se basa la doctrina de Cristo. Y muchas veces a él enfrentaron con la ley, pero él simplemente vino a mostrar algo diferente: gracia. Si vivimos así, o sea, viviendo en la doctrina de Cristo, con amor, compasión, misericordia, gracia, ¿necesitamos la ley según la Escritura? No, ¿no es cierto? Porque la ley dice que es para los que pecan. Si practicamos sus mandamientos, ¿necesitamos de la ley? No, ¿no es cierto? Si buscamos hacer su voluntad, ¿vivimos bajo el juzgamiento de la ley? No, ¿no es cierto? Si tenemos una vida como la de Cristo, no. La ley actúa cuando pecamos, mis hermanos. Cuando pecamos, ahí sí vamos a ser juzgados mediante esta ley. ¿Sí? Esta ley, no la de los hombres. Entonces, nosotros pues necesitamos simplemente estar pendientes de hacer la voluntad de Cristo. La ley nos juzga cuando ofendemos a Dios. La ley nos acusa cuando negamos a Jesús con nuestra vida. ¿Sí? Cuando nuestra vida no muestra que tenemos un comportamiento cristiano. Pero dice la Biblia que ya no vivimos nosotros de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la gracia. Ese es el privilegio que tenemos como cristianos. Y esta gracia es la doctrina de Cristo. Ha sido transmitida generación tras generación, desde Jesús hasta nosotros. De eso es lo que se ha venido hablando, de la gracia, del amor, de la compasión, de la misericordia. De eso es lo que se ha venido hablando. Por eso debemos estar celosos de la sana enseñanza, de la enseñanza bíblica. Debemos ser guardianes de la enseñanza bíblica. ¿Y cuál es esa principal enseñanza que debemos llevar a las personas? La gracia, no la ley. La ley va a actuar, sí, cuando pecamos o cuando las personas tienen pecado en sus vidas y les ayudamos. Pero Jesús vino a mostrar compasión, amor y gracia. Eso es lo que necesitamos seguir transmitiendo nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos y en adelante. Compasión, amor y gracia. Y debemos seguirla cuidando.
Sigue el versículo 12. Sí les animo luego a revisar las escrituras, para mí es muy impactante esto. Como digo, pues podemos practicar en nuestra comunidad o ver cada quien qué es lo que Dios nos está enseñando con esto. Versículo 12 dice la escritura: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al poner a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. No sé ahora en qué estás sirviendo en la comunidad. No sé si estás con niños, con Job, lideras una charla, un sector, tal vez estás ayudando simplemente en un estudio bíblico, o estás ayudando en la bienvenida, en servidores. No sé en qué parte estás hoy sirviendo dentro de la comunidad de la iglesia. Lo que sí sé es que si hoy tienes un puesto dentro, por ponerlo así, dentro de la comunidad, Dios te puso en ese lugar. No fuiste puesto por ningún hombre. Dios sabe que eres bueno para eso, y Él sabe que vas a hacer un excelente trabajo. Aquí no nombramos a dedo, esto no es político. Esto es de Dios, y Él te pone donde Él quiere que le sirvas. Dios es el que nos ha cambiado. Dios es el que nos ha fortalecido como cristianos. Dios nos hace crecer a la estatura de Cristo. Él es el que actúa en nosotros con su poder y con su espíritu. Increíble. Él confía en nosotros y seguirá poniéndonos a su servicio. Y esto no depende de lo bueno o lo malo que seas. Esto depende de la gracia y del amor de Dios. ¿O hay aquí alguno bueno? ¿Hay alguno que puede decir yo soy bueno? Qué bueno que no haya ninguno, ¿no? Porque ninguno es bueno, dice Jesús, ¿no es cierto? El único bueno es mi Padre. Ni siquiera Él se ponía que era bueno. ¿Y por qué? Entonces por eso actúa la gracia. Porque no somos buenos, porque nuestro corazón es malo, porque en nuestro corazón hay pecado. Esa es la naturaleza del ser humano. Y Dios, a pesar de eso, sigue confiando en nosotros y nos seguirá poniendo muchas más cosas. Y obviamente es con mucha razón, ¿no? Con nuestras fuerzas y conocimiento, ¿qué nos llevó antes de conocer a Cristo? A pecar. A pecar. Y a veces teníamos más conocimiento para pecar más. Éramos más astutos para pecar, para engañar, para mentir o para ser inmorales. Ya sabíamos cómo ocultar nuestro pecado. Ya sabíamos eso. Eso nos llevaba nuestra fuerza y nuestro conocimiento. Solo es recordar nada más de dónde Dios te sacó. Acuérdate, siempre es bueno regresar. Como aquí Pablo estaba diciendo, ¿no? Él estaba diciendo que era un blasfemo, un pecador. Acuérdate que eras tú. Un blasfemo, un pecador, un mentiroso, un inmoral. Acuérdate de dónde te sacó. Yo recuerdo que me sacó de un mundo inmoral. A mis 22 años había mucha inmoralidad en mi vida. Pornografía, inmoralidad. De ahí me sacó Dios. Yo no soy bueno, o sea, mi naturaleza sigue estando ahí a veces. Y necesito luchar y ayunar y orar por eso. Para no volver a caer y alejarme de Dios. Cada quien tiene diferente historia aquí. Cada quien tiene por qué ser agradecido por Dios. O sea, de dónde te sacó Dios, por eso eres agradecido. Y si hoy no sientes algo de agradecimiento de tu vida como cristiano, pues tal vez te estás olvidando de dónde nos sacó Dios. Gracias a Dios nos sacó de esa vida sin sentido que teníamos. Eso dice la Biblia. Y nos dio sentido al ponernos a su servicio. Hoy puedes disfrutar de la gracia, de la abundancia, con mucha abundancia. En la gracia la puedes ver en tu servicio, la puedes ver con tus amigos. Por medio de tus sueños hechos realidad también puedes ver. Por medio del perdón, por medio de la oportunidad que Dios nos ha dado para tener una vida nueva. Eso es gracia y es un regalo. Nunca pagaremos el precio de eso. Nunca pagaremos el precio de la muerte de Cristo. Es por gracia. ¿Saben? O sea, y no hay efecto de la gracia de Dios aún en nuestro tiempo si nos sentimos buenos. Ay, ¿cómo actúa la gracia? ¿Cómo actúa el amor de Cristo si nos sentimos buenos? Si nos sentimos perfectos. Como decía Pablo, ¿no?
y en Él abunda la gracia, porque Él sabía quién era sin Dios. Hoy necesitamos reconocer eso nosotros, que la gracia abunde. Necesitamos siempre reconocer cuál es nuestra naturaleza. Vamos al versículo 15, ya con esto ya terminamos. Dice la Biblia: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin que a mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el mensaje que debemos seguir anunciando, mis hermanos? Que el único mensaje es predicar la salvación de Cristo, para nosotros y para los demás. A veces queremos predicar, o puede pasar que nos llame a predicar lo que vemos en el mundo, ¿no? ¿Qué predica el mundo? Predica de Cristo, pero ¿qué predica el mundo? Prosperidad. Eso predica el mundo. El mundo predica sanación. Eso predica el mundo. El mundo predica resolver todos tus problemas. Eso predica el mundo. El mundo predica familias perfectas. Eso predica el mundo. Pero la Escritura nos llama a predicar salvación, nada más. No debemos desviarnos a traer cosas atractivas a la gente. Y a veces la tentación es esa, ¿no? De atraer a la gente, no estamos desesperados y atraerlas con cosas. Pues mira, Dios te va a bendecir en tus negocios si lo sigues. O no, vas a tener un mejor marido, vas a ver cómo va a cambiar. Vas a tener relaciones buenas. No, aquí vas a encontrar los mejores amigos, esos amigos que van a estar siempre. No, aquí vas a encontrar la mujer perfecta, el hombre, el que te respete, el que te cuide. Y obviamente esos son regalos que Dios nos ha dado, amén. Nos ha dado, ¿no es cierto? Aquí en la iglesia es increíble. Pero no debemos usar eso como anzuelo. Eso no es cristiano. Lo cristiano es predicar a Cristo resucitado. La salvación para nosotros y para todos los demás. Los demás son regalos simplemente, mis amigos. Y eso es de lo que se estaba refiriendo Pablo. De que pueden tranquilamente lo que el mundo nos llame la atención y nosotros también caer en lo mismo. Es simplemente una recomendación. Cada quien sabe cómo está viviendo delante de Cristo. Y sigue la Escritura. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyando en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Pero no hacerlo caso a su conciencia, por no hacer caso a su conciencia, algunos han defraudado en la fe, han naufragado. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes les he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Qué fuerte, ¿no? Son cosas que a veces no quisiéramos hacer. Son cosas que a veces quisiéramos hacernos los locos y simplemente vivir normal, ¿no? Pero todo lo que dice la Biblia es para conservar nuestra salvación. Claro que depende de Dios, pero si pecamos, pues simplemente se nos puede ir. Y en donde, como les decía hace un momento, se va a mostrar el mensaje y la grandeza del poder de Dios, precisamente en que sin Dios somos los peores pecadores, como decía Pablo anteriormente. Así Él nos llamó, así Él nos amó, siendo los peores de los pecadores. Nos tuvo misericordia porque fuimos pecadores. Si no pecamos, no nos tiene misericordia. Si no reconocemos nuestro pecado, no nos tiene misericordia. Yo sí quiero la misericordia de Dios. Y aquí hay algo bueno en esto, ¿no? Que gracias a Dios, pues Él se va a seguir mostrando bondadoso. Mi amigo, mi hermano, pues no te sientas mal de reconocer quién eres. Dios no te quiere perfecto. Dios te quiere vulnerable. Dios te quiere honesto.
que de veras puedas reconocer tu pecado y puedas hablarlo. Él no quiere perfecto. ¿Por qué? Porque si estás perfecto, ¿cómo te ayuda? Ahí simplemente lo hacemos a un lado a Dios cuando nos mostramos perfectos delante de Dios. Y tú no te preocupes, que si Él nos perdonó, Él va a perdonar a muchos más. Y así muchos más se salvarán. Sí, muchos más por medio de nosotros y de lo que vayamos enseñando a los demás. ¿Y quién tiene que llevarse toda la gloria? De todo lo que hagamos, de los matrimonios salvados, de la salvación principalmente, de los hijos, de los bautismos, de los matrimonios en la iglesia, de los noviazgos puros. Jamás tiene que llevarse esta gloria el hombre. Jamás nosotros, por favor. Jamás los líderes de la iglesia, ni de ningún lado, ni de ningún grupo. Todo, absolutamente. Todo es para Dios. Toda la gloria es de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, es obra de Dios. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos esto transmitir. Cuando veamos que la gente no da gloria a Dios, preocupémonos. No estamos cuidando la sana doctrina. Cuando veamos que más la gente habla de personas que de Dios, preocupémonos. Se está desviando el mensaje. Y peor, si tal vez alguien nos alaba mucho a nosotros. Preocupémonos, porque tal vez nos ven como buenas personas. Y para Dios somos malos. Eso dice la Biblia. Recuerda que lo que Dios te prometió, como decía aquí desde el versículo 18, pues se va a cumplir. Dice la Biblia que tienes un futuro lleno de esperanza. Tal vez todavía no has visto todos tus sueños hechos realidad, pero sigue confiando. Estás a punto de ver realidad esas promesas. No te rindas. A veces no es fácil. A veces hay problemas en el trabajo, en la familia, en todos lados. Y uno quiere bajarse ya. Dice, estoy peleando con esto, mejor ahí dejo todo y vivo una vida como todo el mundo. Al fin y al cabo hay que disfrutar la vida. No te rindas. Capaz que mañana ves ese sueño. Las promesas de Dios se van a cumplir. No desmayes. Sigue peleando la buena batalla, mi hermano. Mantengámonos firmes. No nos dejemos de engañar de Satanás. Cuando escuchamos voces que no podemos, y que no podemos, y que no podemos, digamos así es, no puedo, pero Dios sí puede. Él sí me va a ayudar. Sigamos la fe de Cristo. Todos tenemos el Espíritu de Dios si te bautizaste. Si te arrepentiste de tus pecados. Si eres un discípulo, tienes el Espíritu de Dios. Todos tenemos. Eso nos fue dado en el bautismo. Ese Espíritu nos da la buena conciencia. O sea, si tú crees y sientes que tienes el Espíritu, obviamente es porque tienes una conciencia de que estás correcto delante de Dios. El Espíritu nos llena de paz y nos dirige hacia Dios. Entonces es inevitable tener una buena conciencia si tienes el Espíritu, porque siempre te va a guiar a hacer lo correcto. Mantengamos, mis amigos y hermanos, encendido ese fuego del Espíritu. Eso nos dará una buena conciencia, como les repito. Cuando se apaga el Espíritu, naufragamos en la fe. Cuando dejamos que se va pagando por todo lo que el mundo nos ofrece, o aún por seguir a hombres o seguir doctrinas de hombres, eso nos apaga nuestra fe. Perdemos la fe que está basada en la doctrina de Cristo. Y les recuerdo cuál es esa doctrina: amor, perdón y compasión. Y la Escritura también nos da una recomendación para ver qué grave es perder el Espíritu, qué grave es alejarnos de Dios, qué grave es seguir una doctrina diferente a la de Cristo, qué grave es seguir a hombres y palabras de hombres. Espero de veras, mis amigos, haberlos animado a estudiar más las Escrituras. Gracias, una buena noche. Muchísimas gracias.